tantos hechos de corrupción que compromete a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República. No os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes, de la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza, en la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos con información sobre Venezuela. La destituida fiscal venezolana, Luisa Ortega, o la fiscal rebelde, como lo llaman algunos periódicos, aseguró contar con muchas pruebas que involucran a Nicolás Maduro y su entorno en el cobro de sobornos. Desde la cumbre de fiscales y procuradores del Mercosur en Brasilia indicó que entregará dichas pruebas a las justicias de España, Estados Unidos, Colombia y Brasil. En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. Luisa Ortega Díaz denunció que tanto el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores más cercanos habrían amasado una fortuna producto de millonarios sobornos a través de empresas fantasmas y otros actos ilícitos relacionados a Petróleos PDVSA y Odebrecht. En el afán de esconder tantos hechos de corrupción, de los cuales tengo muchas pruebas, y concretamente en el caso de Odebrecht, que compromete a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, los miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, etcétera, y otros. Sobre Nicolás Maduro, indicó que sería el propietario de la empresa Group Grand Limited, encargada de vender alimentos a los comités locales de abastecimiento y producción, o CLAP. En el caso de Diosdado Cabello, el número 2 del régimen venezolano, la destituida fiscal afirmó que habría recibido unos $100 millones de Odebrecht. Y sobre su sustituto al mando del Ministerio Público, Tarek William Saab, señaló que existe un expediente contra él por 6 casos de corrupción con PDVSA, los mismos que Saab habría ordenado desestimar una vez en la Fiscalía. Y fue designado una persona para que usurpara las funciones de la fiscal general de la República, una persona que tiene 6 expedientes o 6 investigaciones por corrupción. Y la primera medida que hizo fue solicitar los expedientes para pedir el sobreseimiento. Es más, esos expedientes están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA. Tras escuchar estas denuncias, el procurador de Brasil, Rodrigo Janot, lamentó que el gobierno venezolano haya intervenido en las investigaciones y procesos judiciales del Ministerio Público, calificando este hecho de violencia institucional. Los fiscales generales del Mercosur emitimos una primera manifestación que expresaba nuestro apoyo a nuestra colega venezolana y nuestra disconformidad con una posible destitución ilegítima de la Procuradora General de ese país. Asistimos a una violación institucional del Ministerio Público venezolano. Janot pidió a los procuradores del Mercosur mantenerse atentos al estado de excepción en Venezuela y a cualquier otro episodio de inestabilidad. Frente a la denuncia de persecución y allanamiento del que fue víctima la fiscal venezolana, el gobierno brasileño le ofreció asilo político. Hasta el momento no se tiene claro si Luisa Ortega y su esposo, Germán Ferrer, solicitarán refugio en Colombia, Brasil o los Estados Unidos. Quien invitó a Luisa Ortega a participar en esta reunión de fiscales de Mercosur en Brasil, en Brasilia, fue el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot. No ha sido el ejecutivo brasileño o el presidente Michel Temer a quien acusa de golpista Nicolás Maduro, ¿no? Y en Brasil sí hay, como hemos visto además en la investigación de Lavallato,
separación de poderes. Sí. Sí es un reconocimiento importante para la fiscal rebelde que la reciba el procurador brasileño. Tan hay separación de poderes que el fiscal Janot, que es el que invita a la ex fiscal Ortega a la reunión de fiscales generales de Mercosur, es el mismo fiscal que acusa de corrupción al propio presidente Temer. O sea, está bien, si Temer toma posición en favor de Ortega, uno podría decir esto es una decisión estrictamente política. Pero en este caso es quien ha acusado de corrupción a Temer quien la invita. Ahora, acá hay un intercambio de ataques entre su reemplazante, Tarek Saab, y la fiscal Ortega, y claro, los dos dicen básicamente lo mismo, ¿no? Saab dice, 10 años fue fiscal general y nunca denunció a nadie del gobierno, ¿por qué ahora? Y lo mismo puede decirse del gobierno, ¿no? 10 años fue fiscal general, nunca lo acusaron de nada, y ahora la acusan de corrupción. Entonces, claro, lo que hay que tener presente es que ella cambia de lealtad política en abril de este año. En los 9 años previos no tiene antecedentes de oposición al régimen, y entonces hay que tomar con pinzas lo que digan las partes, incluyéndola a ella. Dicho lo cual, cuando ella habla de corrupción vinculada a Odebrecht, no es un invento suyo. Y es reciente, además. Claro, ella no podía haber dicho esto en los 10 años previos porque Odebrecht recién estalla en Estados Unidos oficialmente en diciembre del año pasado. O sea, no existía caso Odebrecht antes, por lo menos no fuera de Brasil. La participación de otros países es algo que se revela en un proceso en los Estados Unidos. Y es ahí donde se revela que Venezuela sería el segundo receptor de fondos procedentes de Odebrecht, mayoritariamente coimas, pero también podrían ser fondos para campaña electoral después de Brasil, ¿no? El primero es Venezuela. También los reportes de prensa incluyen dirigentes de la oposición como Enrique Capriles, no únicamente miembros del oficialismo. La cifra que ella da sobre cuánto habría recibido de Odebrecht Cabello, el, digamos, hombre fuerte del régimen y del partido de gobierno, suena exagerada a la luz de las cifras que se conocen de otros casos. Por ejemplo, uno de los mayores sobornos por un proyecto específico es en nuestro caso, el caso de la Interoceánica. Estamos hablando de 20 millones de dólares. Pero Venezuela es el segundo país que más recibió después de Brasil, donde más pagó Odebrecht soborno. Sí, pero ahí se habla de 98 millones de dólares en total. Solo en el caso revelado a Estados Unidos. Solo en el caso revelado en Estados Unidos. O sea, podría ser mayor, pero nuevamente suena digamos, fuera de la información conocida. Es mucho más de lo que se ha hablado hasta ahora. Creo que lo que va a ser finalmente importante para saber si lo que ella dice es o no cierto es lo que se revela en el propio Brasil. Así como desde Brasil ha llegado información sobre contribuciones a campaña y sobornos en el caso peruano, probablemente lo mismo termine ocurriendo en el caso de Venezuela, porque claro, ella va a poder solicitar la información en tanto sigue siendo reconocida como fiscal general. El trato va a ser con ella. Con ella, claro. Tras las revelaciones de Luisa Ortega, el fiscal general nombrado por el gobierno, por la Asamblea Constituyente venezolana, Tarek William Saab, restó toda validez a las denuncias de su antecesora. Saab argumentó que la gestión anterior manipuló pruebas para ocultar la red de extorsión que lideraron supuestamente Ortega Díaz y su esposo, el diputado Germán Ferrer. 10 años después, escuchen, 10 años después, y fuera del país, vas a venir a hablar de lo que no hiciste, de lo cual fuiste cómplice. Porque aquí yo he demostrado con pruebas, con números, con cifras, están en el sistema. No con montajes que pudiera ver esta persona hacer ahora, porque experta en montajes sabíamos era. Por lo tanto, carece de toda validez lo que pueda decir una fiscal general de la República que en casi 10 años no impulsó ninguna acción ni contra ninguno de los personajes de los cuales ella ahora habla. Ahora sí vas a hablar.
luego que te fuiste en un yate, en aviones privados, con el séquito con el cual andas, no tiene validez legal. La validez legal tendría que esas supuestas pruebas las hubiera presentado ¿ante quién? Ante el sistema de justicia. Oye, eso lo dice todo el mundo. Hasta un niño dice, pero es ahorita que vas a hablar de eso. Es que ni siquiera lo dijo este año. Lo vas a decir ahora fuera de Venezuela. Bueno, es que precisamente por conocida cómo funciona o cómo no funciona el sistema de justicia, no iba a presentarle las pruebas. Claro, pero además, digamos, si bien, como indiqué hace unos minutos, hay razones válidas para recelar de las motivaciones de la fiscal general, eso por sí mismo no es prueba de que sus imputaciones sean falsas, ¿no? O sea, ella podría tener motivos subalternos para presentar recién ahora la evidencia, pero la evidencia tiene que ser juzgada por sus propios méritos, no con base en las motivaciones de la fiscal general. Y conociendo las condiciones de la justicia en su país, bueno, lo más probable es que haya dicho me voy con la información. El Diario Nacional de Caracas, uno de los pocos que tiene una línea crítica, bastante crítica, informa que la empresa de primos de Diosdado Cabello cerró su página web y su cuenta de Twitter. Esto después de la denuncia de Luis Ortega Díaz, donde dijo que había recibido $100 millones para Diosdado Cabello. En un encuentro con representantes de la comunidad venezolana en Miami, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, manifestó su solidaridad con la población de Venezuela y afirmó que Washington hará lo posible para que la democracia sea restaurada en ese país y no se desmorone. Simón Bolívar declaró, para todas las eras, un pueblo que ama la libertad, al final, será libre. Amigos, la libertad es la herencia y el legado de todo el nuevo mundo. Entre los anales de la libertad, nombres como Bolívar, San Martín, Martí, están junto con Washington o con Jefferson y con Lincoln. Cada uno defendió y criticó la tortura y nos pasó a nosotros ese legado. Que mantuviéramos la antorcha encendida en el hemisferio y que mantengamos el brillo y que podamos iluminar y dar confort a todos e inspirar al mundo. Esta es nuestra tarea. Y bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, yo sé que tendremos éxito, porque yo tengo fe. Venezuela no sufre cada día. Y como dije a los hombres y mujeres con los que me encontré hoy, pueden volver a su casa con confianza bajo el presidente Donald Trump. Nosotros los estamos oyendo y estamos de su lado. Y como el presidente dijo, nosotros no permitiremos que Venezuela se desmorone. Pero Trump también dijo que no descartaban una opción militar, ¿no? Y eso le dio municiones a Nicolás Maduro, ¿no? Sí, yo no creo que Estados Unidos le haga mucho favor a la oposición, o por lo menos la asociación con el gobierno norteamericano, que es un gobierno que no fue a decir explícitamente en Arabia Saudita de que no iban a dar lecciones en materia de democracia y derechos humanos, pero ahora sí las dan, citando a Bolívar de una manera que es francamente cuestionable, porque esto de que Bolívar era un portaestandarte de la libertad es francamente discutible a tenor de alguna de sus acciones como político, ¿no? Pero bueno, en todo caso era previsible que esta iba a ser la línea de este gobierno en los Estados Unidos. No sé qué tanta diferencia vaya a hacer en lo que ocurre en Venezuela, probablemente no mucho. Pasamos a otro tema. 25 años después de su renuncia, el expresidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, vuelve a estar involucrado en un caso de corrupción. Debido al presunto cobro de un soborno de casi $10 millones, deberá comparecer ante el Supremo Tribunal en el marco de la operación Lava Jato. Fernando Collor de Mello, el expresidente de Brasil que en 1992 renunció al cargo por acusaciones de corrupción, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por el caso Lava Jato. El también senador irá a juicio tras ser denunciado por el presunto soborno de casi $10 millones para supuestamente favorecer a un grupo de empresas interesadas en firmar contratos con la subsidiaria de la empresa estatal Petrobras durante los años 2010 y 2014.
El exmandatario deberá responder ante el Tribunal Supremo de Justicia por los presuntos delitos de corrupción pasiva, lavado de activos y asociación ilícita. El exministro de su gobierno, Pedro Paulo Leoni, y el ciudadano Luis Pereira de Amorim también fueron imputados en la causa. La acusación logra describir con nitidez supuestos mecanismos utilizados por el acusado Fernando Collor de Mello para integrar los valores de origen ilícito en la economía regular. Elementos criminales relacionados con el mercado de capitales. Precisamente las autoridades indicaron que Collor de Mello utilizó este dinero ilícito para la compra de autos lujosos e inmuebles que superan el $1.000.000. Collor de Mello fue el primer presidente de Brasil en ser electo por sufragio universal en 1990, tras la última dictadura militar. Pero también fue el primer jefe de Estado en ser sometido a un juicio político tras varias denuncias de corrupción que involucraron al tesorero de su partido, Paulo César Farias. Finalmente, renunció al cargo el 29 de diciembre de 1992. César Mata Pires, fundador de la constructora OAS y delator en el caso Lavallato, murió a los 67 años por un infarto fulminante mientras se encontraba en Sao Paulo, informaron fuentes de la empresa brasileña. Según medios locales, su repentina muerte podría obstaculizar la labor de la Procuraduría General en las investigaciones relacionadas a los sobornos protagonizados por la firma. Pires fue uno de los 77 ejecutivos que se acogieron a la figura de la delación premiada a cambio de la reducción de penas. Sin embargo, sus declaraciones no fueron recogidas o grabadas por las autoridades, porque aún estaba en fase de negociación. Claro, y eso nos hace acordar que no es solamente Odebrecht la que está involucrada en el escándalo de los sobornos, ¿no? Sino un cártel de constructoras. Claro, cuando se habla del caso Lavajato o Lavallato, porque así es como se pronuncia la J en portugués, el caso más sonado es el de Odebrecht y es el respecto al cual tenemos más información en el presente, pero no es la única empresa. Camargo Correa está involucrada, OAS, la de la línea María, acá en Lima, está involucrada. En fin, son un consorcio de empresas constructoras que básicamente hicieron un cartel ilegal para repartirse contratos. Claro, cuando uno era postora, las otras se retiraban, y el punto es que todas eran obras en donde la licitación se obtenía mediante el pago de sobornos. Y claro, los sobornos no salían de la propia empresa, se inflaba el valor de la obra para que de la diferencia se dedujera las comisiones que había que pagar, digamos, los sobornos. O sea, perjudicaba a los ciudadanos de los países donde se realizaban esas obras, por supuesto, infladas. Ahora, no se sabe aún si es que estas otras empresas tenían ese esquema de corrupción tan organizado, ese esquema de operaciones estructuradas como el que tenía Odebrecht. La que parece haber avanzado más en esa dirección es OAS, pero si tenía o no una contabilidad paralela, la caja 2, como era el caso de Odebrecht, no lo sé. O el sistema de manejos de iniciales. Vamos a una pausa y al volver. La primera amenaza en castellano de los yihadistas es contra España. Además, Trump copió parte del discurso de Obama sobre Afganistán. Peruano canta con orgullo y alegría. Escribe día a día páginas memorables. Un auténtico peruano está siempre en la cresta de la ola, porque quiere llegar a lo más alto. Un auténtico peruano tiene un talento innato, siente pasión por lo que hace y está en la mira de todos. Un auténtico peruano triunfa
porque es perseverante y pone lo que hay que poner para llegar hasta su meta. Un auténtico peruano es el peruano que cree, que crece, que conquista y deja el nombre del país en la cima del mundo. TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Mi reto es que alce su hemoglobina a mi hijita. A mí no me gusta la sangrecita. Darles más opciones para que ellas también puedan tener más ideas. Rico, gracias. Intérpretes del estilo profundo y desgarrador. Carmiño, cantante de Fado de Portugal. Y Pablo Alborán, músico cantautor español. Hoy vamos a escuchar a dos artistas estupendos. En Sonidos del Mundo, junto a Mabela Martínez. Este viernes a las 8 de la noche, por TV Perú. Somos todos. Un espectáculo natural en un mundo fascinante. Desde el 28 de agosto, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, descubrirás que la belleza proviene de los lugares más profundos. TV Perú, somos todos. Este programa debe ser visto con la presencia de un adulto. El jihad no tiene fronteras. Hacer jihad a donde estáis. Inshallah, Allah estará complacido con vosotros. Y a los cristianos españoles. El Estado Islámico difundió por primera vez un video en castellano para amenazar a España con más ataques. Un hombre identificado en un rótulo como Abu Lais el Cordobés glorifica a los terroristas, en especial a Yonis Abu Yaqub, autor del atropello de la Rambla que causó 13 muertos. El yihadista asegura que el Andaluz volverá a ser lo que fue, tierra del califato. Escuchemos. Al Estado Islámico, el jihad no tiene fronteras. Hacer jihad a donde estáis. Inshallah, Allah estará complacido con vosotros. Y a los cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes, de la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza, en la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico. El Andaluz volverá a ser lo que fue, tierra de califato. Bueno, lo que comentábamos el otro día después de los ataques, ¿no? Que acá, si es que había una motivación especial en su macabra forma de pensar a la hora de atacar España, ¿no? No solamente porque sea en la coalición, sino porque además reivindican esta expulsión o critican esta expulsión que se dio en la historia de España después de 5 siglos, ¿fueron? 8 siglos, sí. 8 siglos de presencia española, presencia mora en España. Sí, hay varias cosas a comentar. Una primera que no se llega a ver en el principio del video es: si no podéis hacer hijra al Estado Islámico, hagan la yihad ahí donde estéis. ¿Qué quiere decir hijra? Hijra en árabe significa emigrar, pero claro, en el contexto del discurso del Estado Islámico se refiere a la migración del profeta Mahoma de la Meca a Medina, pero que más que una emigración fue una huida para salvar su vida, porque estaba siendo perseguido por la élite de la Meca. Y claro, para ellos, los musulmanes de Europa no pertenecen a Europa y sus atentados pretenden que sean victimizados para que, sintiéndose víctimas, tengan motivos para buscar huir. Ellos todavía se refieren al día de hoy a las potencias occidentales como cruzados, porque de la perspectiva, las cruzadas son una guerra religiosa desde la perspectiva occidental. Los cruzados se llamaban así porque peleaban en nombre de la cruz. Desde la perspectiva de los musulmanes o los árabes en general,
porque los cristianos árabes solían ponerse del lado de los musulmanes, e incluso algunos judíos en Medio Oriente. Las cruzadas son una guerra de invasión occidental contra el Medio Oriente, y ellos alegan que Occidente sigue invadiendo países como Irak o Siria. Y además el énfasis está puesto en vengar ataques, o sea, para ellos el tema es más territorial que estrictamente religioso. O sea, claro, vengar las cruzadas es un anacronismo sorprendente, pero habla explícitamente de los ataques contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Eso es lo que quieren vengar, según, claro. La paradoja ahí, sin embargo, es que, como decíamos en otro programa, nadie victimiza más a los civiles musulmanes de Siria e Irak que el propio Estado Islámico. Y nadie lucha tanto contra el fanatismo del ISIS como los propios musulmanes también en las zonas donde ellos atacan. Claro. El considerado cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils se libró hace apenas 2 años de ser expulsado de España. El imán de Ripoll residía por aquel entonces en Castellón, donde había cumplido cerca de 2 años de cárcel por tráfico de drogas. Tras su salida de prisión, un juez le anuló la expulsión del territorio. El magistrado argumentó que pese al tiempo pasado en prisión, Abdelbaki Essati estaba haciendo esfuerzos para integrarse en la sociedad española y no presentaba una amenaza real para el país. Pero ya en el 2016 Bélgica había alertado a España sobre la posible radicalización del imán. Pero acá hay controversia, ¿no? Porque no se sabe bien a quién fue dirigida esa pregunta sobre si tenía o no tenía antecedentes y esa advertencia de radicalización. El hecho es que en Bélgica sí funcionó y no lo contrataron, no sé si la palabra es contratar, pero no lo aceptaron como imán en esta localidad, que parece ser un ejemplo de cómo integrar a los musulmanes en Bélgica. Sí, en Bélgica hay digamos, experimentos piloto en algunas comunidades que parecen estar funcionando en materia de integración. El tema, sin embargo, es que acá parece haber habido también una falla de inteligencia, porque la información que se conocía en Bélgica no parece haber llegado nunca a España. Y también lo que se está dando, que bueno, es lamentable después de la tragedia, es que están un poco en acusaciones mutuas entre la policía española, nacional, y los mozos de escuadra, ¿no? ¿Quién tenía la información y con quién la tenía? Pero ahí ¿no? eso más allá de un tema, ¿no?, de fueros, es también un problema político vinculado al deseo de realizar un referendo para consultar sobre la posible independencia de Cataluña el próximo mes. Así es. Tenemos las imágenes que han salido de un grifo donde fueron a hacer compras, una sangre fría de los terroristas antes del segundo atentado en Cambrils. Ahí los vemos comprando, vistos por una cámara de seguridad. Lo que sí parece haber coincidencia, por lo menos no en el caso del imán o supuesto imán, sino en el caso de estos jóvenes, que fue una conversión, pero una fanatización rapidísima. Claro, nuevamente cuando se habla de la religión como motivación, ninguno de ellos había tenido una vida religiosa hasta tiempo bastante reciente. De hecho, el imán había sido condenado por narcotráfico el 2010, ¿no? Y es básicamente la idea de buscar una ideología redentora, que podría haber sido el marxismo en los 70s y ahora es el yihadismo, pero que induce una acción relativamente rápida. Por eso es tan difícil establecer, digamos, hacer seguimiento en materia de inteligencia, porque no es que tuvieran un pasado remoto de militancia yihadista, es una conversión y un paso a la acción relativamente rápido. Veamos ahora la portada de el Charlie Hebdo, la revista francesa, cuyos caricaturistas fueron asesinados por el ISIS hace ya más de 2 años, ¿no? Esto es sobre Barcelona, que por supuesto ha causado controversia, y porque dice el Islam es la religión de la paz eterna, y salen los atropellados por la furgoneta española. Bueno, bastante chocante es lo que en general te quiere hacer Charlie Hebdo, pero acá están hablando del Islam en general, no de los yihadistas, no del terrorismo islámico. Bueno, pero digamos, no es un artículo de opinión en un medio que pretenda ser tomado en serio. Ahora, el tema es, algunos dicen, bueno, esto está amparado por la libertad de expresión. Yo en principio estaría a favor de que esté amparado, pese a lo desagradable que es, por principio de libertad de expresión, pero no es cierto que en Francia la libertad, y en Europa en general, la libertad de expresión sea irrestricta. Hay leyes por apología al terrorismo, no se puede desecrar la bandera ni el himno, no se puede negar el holocausto bajo pena de cárcel.
es Estados Unidos, donde sí la primera enmienda ha sido interpretada de manera tal de que incluso lo que podría considerarse discurso de odio, en tanto no pase de la expresión de opinión, está amparado por la Constitución de los Estados Unidos. Pero además acá también parece estar mucho más cerca a la ultraderecha, ¿no? De culpar al Islam en general, de verlo casi como una guerra de civilizaciones, ¿no? Pero esa es una de las paradojas de Charlie Hebdo, ¿no? O sea, son francotiradores que disparan en todas las direcciones, entonces cuando sacan una carátula así, el Frente Nacional lo celebra, pero cuando se burlan de Marine Le Pen no les gusta. Y también han sacado carátulas ofensivas contra el cristianismo. Sí. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender su mensaje sobre Charlottesville y criticó muy severamente a la prensa desde la ciudad de Phoenix. Sin embargo, hoy Trump estuvo en Nevada, desde donde hizo un llamado a la unidad. En contra. Y a favor. La dualidad de Donald Trump desata pasiones en opositores y simpatizantes y parece estar profundizando las divisiones en los Estados Unidos. Desde Phoenix, Arizona, el presidente dijo por la noche del martes que lo ocurrido en Charlottesville golpea el núcleo de su país, aunque defendió las declaraciones que ofreció días después de los incidentes en una conferencia de prensa en Nueva York. Hubo 2 declaraciones y una conferencia de prensa. Las palabras fueron perfectas. Solo sacan lo que pueden pensar y lo que hacen mayormente es quejarse. No me pongan esas palabras. Los medios pueden atacarme, pero donde yo trazo la línea es cuando ellos te atacan, cuando atacan la decencia de nuestros simpatizantes. Para Trump, es momento de exponer los retorcidos engaños de los medios y desafiarlos por fomentar las divisiones. Por cierto, ellos intentan quitar nuestra historia y nuestra herencia. Ustedes mismos lo ven. Aprovechando que estaba rodeado de cientos de simpatizantes, el presidente acusó una vez más a los medios de ser deshonestos, provocando un abucheo masivo a la prensa que captaba el mitin. En contraste, este miércoles desde Nevada, el presidente se mostró más calmado y solemne e hizo un llamado a la unidad y a superar las divisiones. Es hora de sanar las heridas que nos dividen y buscar una nueva unidad basada en los valores comunes que nos unen. Somos un pueblo, un hogar y una gran bandera. No estamos definidos por el color de nuestra piel, la figura de nuestro cheque o el partido político. Estamos definidos por una humanidad compartida. Pero en su mitin de la víspera, Trump también habló del muro fronterizo, asegurando que se hará pese a la oposición demócrata. Además, reiteró que no rechazarán el control de inmigración porque los estadounidenses votaron para que esto ocurra. En otro momento, sugirió que indultaría a Joe Arpaio, el polémico sheriff opositor a la inmigración ilegal, que fue condenado el mes pasado por desacato al desafiar una orden judicial de 2011 que prohibía a sus oficiales detener a automovilistas latinos bajo sospecha de que estaban ilegalmente en los Estados Unidos. Y nuevamente se da el Trump con libreto y el Trump sin libreto, con teleprompter, sin teleprompter. No sé si es un problema de quién le escribe los discursos o no, pero el tema que parece ser cierto es que esa es la constante, que él va a ser así. Sí, pero a ver, que él hable, que él denuncie a la prensa de mentir sistemática y deliberadamente es francamente un abuso de la semántica, ¿no? O sea, toda su carrera política está basada en mentiras. ¿Cómo empieza su carrera política? Diciendo que había investigado y tenía pruebas de que Obama no había nacido en Estados Unidos. Nunca tuvo tales pruebas porque Obama sí había nacido en Hawái, parte de los Estados Unidos. En Nueva Jersey había musulmanes el 11 de septiembre celebrando la caída de las Torres Gemelas. Jamás ocurrió, no hay ninguna evidencia de ello. Millones, dijo, de 3 a 5 millones de inmigrantes indocumentados votaron en las elecciones generales. No hay evidencia de que un solo inmigrante indocumentado haya votado en las elecciones generales de Estados Unidos. Kellyanne Conway, que fue su vocera, o sigue siéndolo,
Se preguntó en algún momento por qué los medios, que dicho sea de paso es la autora de la frase hechos alternativos. Sí, no son noticias falsas, son hechos alternativos. Son hechos alternativos. Bueno, ella es un ejemplo de hecho alternativo cuando dice que los medios no cubrían la masacre de Bowling Green. ¿Por qué? Porque jamás ocurrió. Entonces, el diario New York Times ha documentado todas las mentiras que ha dicho desde que es presidente. Son docenas. Entonces, francamente, es increíble que él crea que tiene autoridad moral para juzgar la veracidad de la información de terceros. Pero más sí ha dicho, o sea, en este mensaje, lo que él decía, yo sí condené la violencia del Ku Klux Klan, de los neonazis, de la ultraderecha, pero no dice la siguiente, y me malinterpretaron, no dice lo siguiente, que lo había dicho antes, hay violencia en todas partes. Bueno, es que en la primera declaración no condena a esos grupos, lo condena cuando lee el teleprompter. Sí. Y luego vuelve a dar declaraciones sin teleprompter y nuevamente no hace mención a esos grupos y los pone en igualdad de condiciones cuando uno de ellos, o por lo menos un miembro de uno de ellos, perpetró un acto de terrorismo y no hubo nada equivalente del otro lado. Y unos eran neonazis y supremacistas blancos y los otros eran gente que reivindicaba la igualdad entre todos los seres humanos. La única diferencia es que no tenían permiso. Los que estaban protestando contra los nazis no tenían permiso para salir a la calle, que además tampoco sabemos si es cierto o no. Y habla, que es una figura importante, creo que es un tema importante, que es el sheriff Arpaio, ¿no? Que es hijo de inmigrantes italianos, pero que tiene una política muy cruel contra los inmigrantes, ¿no? Que es ponerlos en estas cárceles bajo carpas a más de 40 grados en el sol y sin almuerzo, no hay almuerzo, por ejemplo, solo desayuno y comida y además una disposición ya, que les hace ponerse, por ejemplo, trajes a rayas y toda ropa interior rosada, en fin, pero de un maltrato pero no solo eso, muy cruel. No solo eso, el juez Arpaio está condenado por lo que en inglés llaman racial profiling, o sea, básicamente él da instrucciones de que tiene apariencia de latino, averigua su estatus migratorio. Así es. Un juez le dijo, no puedes hacer eso, eso es ilegal bajo las leyes de Estados Unidos. Lo siguió haciendo y ahora tiene un juicio por desacato. ¿Y Trump lo va a perdonar? Y Trump ha indicado que si es condenado lo va a perdonar. Y el tema es, luego se queja de que lo asocien con el racismo. Y ha tenido mensajes y palabras muy duras contra los dos senadores de Arizona, que son muy críticos. Que son republicanos. Y son republicanos. Y uno de ellos además está con un tratamiento de un cáncer muy duro, ¿no? Como es John McCain, además, que es un héroe de guerra cuya heroicidad él mismo dudó, Trump. El municipio de Charlottesville cubrió este miércoles 2 estatuas confederadas con telas negras, luego una votación unánime en el Consejo Municipal. Muchos residentes se reunieron para ver en directo cómo se cubrió la estatua de Robert E. Lee. La estatua de Jonathan Stonewall Jackson también fue tapada. Algunos residentes no necesariamente simpatizantes de los supremacistas blancos señalaron que la historia es parte de su pasado y futuro, no considerando que deba ser algo ofensivo. Bueno, esto es reciente, ¿no? Hemos presentado otro reportaje también y tú me comentabas que habías visto una estatua en tu universidad. En la Universidad de Austin, que acaba de ser retirada. Varias, de hecho, había hasta 3. ¿Y en ese momento había polémica? No, curiosamente no. Pero digamos, acá el argumento que se esgrime en el reportaje es parte de nuestra historia. Esa es la diferencia precisamente, algo que tiene que ver con un debate en curso aquí en el Perú. Esa es la diferencia entre historia y memoria. O sea, una cosa es qué ocurrió, y la historia tiene que ser fiel a los hechos fundamentales del pasado, pero otra cosa es a qué le rindes homenaje, qué conmemoras, ¿no? El argumento aquí no es que este no sea un personaje esto no haya pasado, histórico. Claro. El argumento es que no merece ser conmemorado. Parte del mensaje de Donald Trump sobre su nueva estrategia para Afganistán guarda una gran similitud con uno de los discursos de su antecesor Barack Obama sobre el mismo tema. Veamos cómo lo presentó el show de Trevor Noah, ¿no? Sí. Un show que más bien es sarcástico, ¿no? Sobre los presidentes de Estados Unidos en general. Veamos. From now on, victory will have a clear definition. I owe you a mission that is clearly defined. We will not dictate to the Afghan people how to live. We are not in Afghanistan to control that country.
or to dictate its future. We must stop the resurgence of safe havens. We must deny al-Qaeda a safe haven. Afghans will secure and build their own nation. Afghans will have to take responsibility for their security. Our support is not a blank check. The days of providing a blank check are over. Bueno, esto es parte del Daily Show. Ayer ya decíamos que había similitudes entre la estrategia de Barack Obama y de Donald Trump con Afganistán, pero no sabíamos que eran tan parecidas. Sí, la gran diferencia, salvo involucrar a la India, que ayer dije que podía ser una idea inteligente, pero tengo dudas. La otra diferencia importante es que no hay un plazo de retirada de tropas. Y no se dice cuántas. No se dice, sí, aunque ya se sabe que son cerca de 4.000. Por todo lo demás, o para todo otro efecto, es la misma estrategia. Lo que hemos visto. Sí. Una pausa y al volver. Un accidente que pone fin a una carrera naval, además. Los estragos del tifón Ato en el sur de la China. TV Perú, somos todos. Desde este lunes 28 de agosto, nuevos contenidos y un nuevo horario para nuestra franja estelar. Ahora a las 9:30 de la noche. El lunes. Unos hacen historia, otros la escriben, nosotros te la contamos. Sucedió en el Perú. El martes. Despierta tu pasión por la lectura. Entre libros. El miércoles en estreno. Ellos llevan la cocina y la sangre. Lo rico, lo sano y lo económico. Cocina con causa. El jueves. Descubre, contempla, sé parte de la aventura. Reportaje al Perú. El viernes. Música que vive en todos nuestros sentidos. Sonidos del mundo. Desde el 28 de agosto, la franja estelar se renueva para ti. De lunes a viernes a las 9:30 de la noche. TV Perú. Somos todos. De lunes a viernes, más noticias en el horario que tú elegiste. Porque somos el noticiero con mayor alcance de la televisión peruana. Y porque confías en nosotros, tendremos para ti 90 minutos. Nuestra edición central crece, ahora también con noticias y análisis del ámbito internacional. TV Perú Noticias, de lunes a viernes a las 8 de la noche. TV Perú, en información somos todos. Estamos viendo TV Perú Mundo. Pakistán ha reaccionado con indignación al pronunciamiento de Donald Trump en que insta a ese país a no dar más protección a terroristas. Insultante. Ese ha sido el adjetivo que han utilizado los influyentes clérigos pakistaníes para calificar el mensaje del presidente Donald Trump sobre los esfuerzos de Islamabad en la lucha contra el terrorismo. Trump amenaza con atacar a Pakistán, siempre y cuando sea posible. Es una declaración abierta de guerra contra la soberanía e integridad de Pakistán. En lugar de adoptar una posición pacífica, Pakistán debe dar una respuesta sorprendente a este insultante anuncio. El lunes el presidente Trump criticó a Pakistán por dar refugio seguro a organizaciones terroristas como el Talibán, advirtiéndoles que tienen mucho que perder si continúan apoyando a los insurgentes que luchan contra Afganistán y sus aliados estadounidenses. El gobierno de Pakistán debe renunciar a la Alianza para la Guerra contra el llamado terrorismo y las políticas deben ser diseñadas teniendo en cuenta la necesidad de la seguridad nacional. El ministro del Interior de Pakistán también ha rechazado las declaraciones de Trump.
Ningún país del mundo ha hecho más que Pakistán para acabar con el terrorismo, ni ha cometido tantos sacrificios por ello. Por lo tanto, rechazamos cualquier aseveración que acuse a Pakistán de albergar a los terroristas porque somos las víctimas más grandes del terrorismo. El titular del Interior pakistaní también reiteró que debe haber unidad en la región para lograr la paz en Afganistán, ya que los terroristas no son enemigos solo de Pakistán, sino de todos, y para ello se requiere cooperación. Bueno, sí hay gran molestia en Pakistán por las declaraciones de Donald Trump, ¿no? Pero sí estaba recordando que esta desconfianza existe desde antes, ¿no? Porque cuando hubo el operativo para capturar o matar a Osama Bin Laden, no se le avisó para nada a Pakistán. Estados Unidos lo hicieron sin el consentimiento pakistaní. Efectivamente, porque además se asumía, probablemente con razón, de que no podían ignorar que estaba ahí en Abbottabad, porque vivía muy cerca de un cuartel militar y un cuartel muy importante. El único tema acá, sin embargo, es que Pakistán empieza a apoyar a grupos, digamos, radicales, terroristas, llámenlo como quieran, en Afganistán, cuando Estados Unidos y Arabia Saudita empiezan a hacerlo para pelear contra los soviéticos, entre los cuales se encontraba Bin Laden. Claro. Entonces, digamos, no es algo que inició por cuenta propia. Y es cierto también que, si bien un sector de la inteligencia militar pakistaní parece todavía tener vínculos con ese tipo de grupos, el Estado pakistaní los ha combatido y ha pagado un costo muy alto por ello, ¿no? En atentados suicidas. Malala Yousafzai se hace conocida en parte como producto de una represalia violenta de uno de estos grupos, si no me equivoco, los talibanes pakistaníes, porque los hay en ambos lados de la frontera, y ese es un ejemplo de una serie de atentados que ha sufrido la población civil producto de la lucha contra estos grupos. El presidente ruso Vladimir Putin recibió en Sochi al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu este miércoles. El líder israelí le expresó al jefe del Kremlin su preocupación por el rol de Irán en Siria, que se une a la amenaza a la seguridad de Israel. Netanyahu asegura que los aliados chiitas del presidente Bashar al-Assad también buscan controlar países como Líbano, Irak y Yemen. Señor presidente, con esfuerzos conjuntos estamos derrotando al Estado Islámico y esto es algo muy importante. Pero lo malo es que cuando el Estado Islámico quede derrotado, Irán interviene. Ellos ya están en camino de controlar Irak, Yemen y en gran medida ya controlan Líbano. No podemos olvidar por un solo minuto que Irán amenaza cada día con aniquilar a Israel, arma organizaciones terroristas, patrocina e inicia el terror. El Reino Unido reveló este miércoles su propuesta para evitar el control de la justicia europea tras el Brexit. El gobierno de Theresa May quiere determinar la jurisdicción directa con el Tribunal de Justicia Europeo. Londres quiere despedirse del Tribunal de Justicia Europeo. Un documento del gobierno británico requiere exención total de jurisdicción del Tribunal sobre Gran Bretaña una vez acabado el Brexit. La primera ministra Theresa May ha asegurado que esa línea roja se mantendrá. Lo que vamos a hacer es elaborar nuestras propias leyes. El Parlamento hará nuestras leyes. Son los jueces británicos quienes interpretarán esas leyes y será el Tribunal Supremo británico el árbitro final de esas leyes. Vamos a retomar el control de nuestras leyes. Los críticos dicen que será imposible impedir la jurisdicción del Tribunal de Justicia, especialmente si las empresas británicas quieren seguir operando en los mercados europeos. Theresa May trató de tranquilizar a los inversores. Lo tenemos muy claro, no estaremos bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. Haremos los arreglos necesarios para garantizar que las empresas tengan la confianza de saber que pueden seguir comerciando en toda la Unión Europea. Este documento del gobierno británico establece que los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que vivan en el Reino Unido después del Brexit serán tutelados e interpretados por tribunales británicos. La posición de Londres va a ser duramente discutida en las negociaciones. Contradice todo lo dispuesto en la legislación europea sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. La Comisión insiste en que el Tribunal de Justicia debe seguir teniendo jurisdicción en el Reino Unido incluso después del Brexit. Es más, la Comisión insiste en que el Tribunal de Justicia deberá supervisar la aplicación del acuerdo de salida de la Unión Europea.
El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, recibió al asesor del gobierno de Estados Unidos, hijo político de Donald Trump, Jared Kushner, y luego de que Washington decidió recortar la ayuda económica por el deterioro de los derechos humanos en ese país. El monto previsto ascendía a los 95 millones de dólares. También la Casa Blanca suspendió la entrega de 135 millones de dólares como parte de la cooperación militar entre ambas naciones. Luego Kushner dialogó con el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, quien en la víspera había criticado la decisión estadounidense. La situación de los derechos civiles en Egipto ha sufrido un revés tras la vigencia de una ley restrictiva de las ONGs extranjeras y por la represión a grupos opositores. Estados Unidos dispuso la remoción del comandante que estuvo a cargo de la 7ª flota, el vicealmirante Joseph Aucoin, luego de que se le retiró la confianza por el choque en el navío John McCain en Singapur. También ordenó la pausa operacional de los buques para una reestructuración. El choque sufrido por el navío de la Armada estadounidense John McCain el último fin de semana en Singapur significó el fin de la carrera naval del comandante de la 7ª flota en el Pacífico, vicealmirante Joseph Aucoin, como consta en este comunicado publicado en las redes sociales. La misiva destaca que el vicealmirante Aucoin perdió la confianza en la capacidad de mando tras 2 años en el cargo. En su lugar asumirá el contraalmirante Phil Sawyer de manera inmediata. De otro lado, la Armada norteamericana determinó la pausa operacional de todos los buques de guerra en la zona del Pacífico hasta el próximo lunes 28 de agosto, como consecuencia de este incidente. Vamos a implementar la pausa operacional en todas las flotas y que incluirá a todas las unidades en el Pacífico y estará completa para el 28 de agosto. Además, he dirigido una segunda fase que se centrará en el restablecimiento de todos los buques de superficie desplegados en el Pacífico. Las autoridades militares informaron que continúa la búsqueda de los marinos desaparecidos a través de estas fotografías difundidas en su cuenta de Twitter. Una pausa y al volver, japoneses crean un robot para oficiar funerales. TV Perú somos todos. Hace 400 años murió Isabel Flores de Oliva, la primera santa de América. Santa Rosa de Lima. Estamos en Santa Rosa de Quibes, en la provincia de Canta, donde ella vivió con su familia una temporada durante su niñez. Intentaremos conocer a la mujer detrás de la estampita, de las imágenes que vemos en los altares. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. Ahora en un nuevo horario, este lunes a las 9:30 de la noche, por TV Perú. Somos todos. Lo que le pasó a Paola no estaba dentro del plan. Quizá es momento de cambiar de plan. Este sábado. ¿Por qué me has hecho esto? Yo te di amor, te di todo lo que querías. ¿Por qué no pediste mi ayuda? ¿Por qué no me dejaste ayudarte? Tercera Llamada presenta Eurotrash. Cómo hacer de una crisis devastadora, que pudo haber sido el fin de la vida de esta mujer, ¿no? Que pudo haberla anulado, haberla hecho entrar en una depresión profunda y haberse quedado ahí, más bien ella la utiliza y la aprovecha para brincar desde abajo, ¿no? ¿Sirvió de algo ese viaje? Me salvó la vida. Tercera Llamada, el sábado a las 10 de la noche, por TV Perú.
somos todos. Esta noche en TV Perú, a las 8, la función de la palabra. A las 9, TV Perú Noticias. Y a las 10, TV Perú Deportes. Bueno, un adolescente, un chico bailando la Macarena en la calle, bueno, eso resulta simpático, ¿no? Llama la atención que lo haga en la calle, sobre todo la Macarena que ya pasó un poco de moda. El problema aquí es que lo han llevado preso. Es un niño saudita de 14 años, un adolescente que se le ocurrió hacer este baile y por las reglas de ese reino terminó en la cárcel. Ya lo han liberado, lo que nos da una idea de lo que se puede y no se puede hacer en Arabia Saudita. Nos comentaba nuestra productora que hubiera pasado si en vez de niño hubiera sido niña. No estaría libre, probablemente, siquiera. Probablemente. Pero es producto de los cambios que está introduciendo en estos temas el príncipe heredero. En Yemen sigue provocando una carnicería, pero al menos en su país empieza a haber conciertos de música extranjera, por ejemplo, de música country, curiosamente, o sea, música campestre americana. Y este joven pensó que, dadas las nuevas circunstancias, podía hacer algo así. Pero todavía hay una policía religiosa que actúa con criterios del siglo VII. Pero también podría estar siguiendo lo que ha dicho el príncipe heredero, que es bueno hacer algo de ejercicio. Bueno, ojalá. 4 muertos y varios desaparecidos dejó el tifón Ato tras su paso por la China. Miles de residentes son trasladados a lugares seguros. Ahora, mientras, Hong Kong se mantiene en alerta ante la llegada de este fenómeno natural. El tifón Ato llegó a la costa sur de China con vientos de unos 160 kilómetros por hora. Pese a que perdió intensidad, las autoridades se mantienen en alerta. Las fuertes lluvias y vientos derribaron árboles y cables eléctricos. Algunos residentes fueron arrastrados por la fuerza del viento. Equipos de bomberos continúan rescatando a las personas que se encuentran atrapadas en sus viviendas. 4 personas perdieron la vida y varias están desaparecidas. Por precaución, los residentes abandonaron sus hogares debido a posibles deslaves y flujo de escombros. En Hong Kong, el gobierno se mantiene en alerta y pidió a la ciudadanía no salir de sus hogares. También se suspendieron las clases escolares y se limitó el transporte marítimo para evitar accidentes por las lluvias y vientos que comenzaron a azotar la región. Además, cientos de vuelos fueron cancelados. El año pasado, varios tifones azotaron las costas de China, causando daños personales y materiales, que obligó al desplazamiento de más de 650.000 personas. Investigadores y arqueólogos han descubierto un mosaico de 1500 años de antigüedad con una inscripción griega durante la instalación de cables de comunicación en la ciudad vieja de Jerusalén. La inscripción cita al emperador Justiniano del siglo VI y a Constantino, que sirvió como abad en una iglesia fundada por Justiniano en Jerusalén. El texto completo dice: el más piadoso emperador romano Flavio Justiniano y el sacerdote más amante de Dios, Constantino, erigieron el edificio en el que se sentó este mosaico durante la 14ª indicción. La NASA puso en marcha la nave que podría transportar a seres humanos con destino a Marte. Se trata de Orión, la plataforma que fue encendida por la Agencia Espacial por primera vez y que será maniobrada a través de un sistema de cómputo para guiar la expedición de Orión. Se estima que para los próximos 2 meses la NASA cuente con un hardware y un software disponible para su funcionamiento. También se tiene proyectado que la aeronave sea lanzada desde el sistema de lanzamiento espacial mediante un cohete, iniciativa que es analizada con contratistas privados. En Japón ya se puede contratar a un sacerdote robot para oficiar funerales budistas en la Expo de la Industria Life Ending de Tokio. Una de las ferias de la industria funeraria más importantes. Se presentó a Pepper, el robot que puede cantar sutras con una voz computarizada mientras toca un tambor. Nisei Eco Company, fabricante de moldes de plástico, desarrolló el software para el Cura 2.0 debido al envejecimiento y la disminución de la población de Japón y el poco apoyo financiero que reciben los budistas y sus comunidades.
Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.